sushi. Quédese ahí y sintonice y no se vaya, porque vamos a estar hablando los pros y los contras del consumo de pescado. Vamos a hablar si la tilapia es buena o no es buena, del pez basa, vamos a hablar del atún, vamos a hablar hasta del pez león. Hasta de ese pez vamos a estar hablando en la noche de hoy, y también vamos a estar hablando y discutiendo sobre qué precauciones deberíamos de tener en consideración si a usted le encanta el sushi. De todo eso vamos a estar hablando en la noche de hoy, y para compartir y conversar sobre este interesante tema, tengo al doctor Héctor Cruz López. El doctor Cruz López es el director del Fish and Wildlife Forensic Laboratory allá en Florida, y él está en Puerto Rico, y lo aprovechamos, lo raptamos y le dijimos, tienes que venir a nuestro programa porque necesitamos orientación sobre este interesante tema. Así que, doctor Héctor Cruz, le damos las gracias por aceptar nuestra invitación y muy buenas noches. Buenas noches, es un placer. Doctor, para beneficio de nuestro querido público, quiero dar algunos datos suyos. Sé que usted tiene un bachillerato en biología, tiene una maestría en bioquímica. En bioquímica, y también tiene un doctorado en ciencias marinas, particularmente tiene una concentración en oceanografía. Es correcto. Para beneficio de nuestro público, ¿qué es esa ciencia de la oceanografía? Obviamente, por lógica, uno tiene que saber que tiene que ver con el océano, pero ¿a qué se refiere en particular esta disciplina? La oceanografía como tal estudia los aspectos químicos, la física, la biología y los aspectos geológicos dentro del contexto de todo lo que es mar, dentro de todo lo que es los océanos, todos los cuerpos de agua que cubren nuestro planeta. ¿Y usted dirige este laboratorio en la Florida? ¿Y cuánto tiempo lleva dirigiendo este laboratorio? Llevo 22 años dirigiendo este laboratorio. ¿Y está en la Florida? Sí, en la ciudad de West Palm Beach. Doctor, ¿y por qué no está aquí en Puerto Rico? Hemos tratado, de hecho, nuestro laboratorio le provee servicio a Puerto Rico a través del Departamento de Recursos Naturales, y trabajamos también con los operativos de la NOAA que están aquí en Puerto Rico y otras naciones del Caribe, el Golfo de México y el sureste de los Estados Unidos. Doctor, yo estuve haciendo la promoción del programa, y es que yo como nutricionista, bueno, cualquier persona, ¿verdad?, salubrista que tenga un conocimiento básico en el área de la nutrición, sabe que vamos a estar recomendando el consumo de pescado. Sin embargo, hay unos pescados saludables, hay otros pescados que no lo son tanto. Y sobre estos problemas que puedan tener algunos pescados, pues quisiera entrar ya de lleno en la discusión de este tema, y particularmente quisiera iniciar la discusión con el tema del mercurio. Sabemos que muchos peces están altamente contaminados con mercurio. El mercurio es una sustancia que es neurotóxica, y quisiera que nos hablaras en primer lugar cómo es que llega el mercurio al océano y de ahí, ¿verdad?, para luego entrar en detalles cuáles son los peces de mayor contenido de mercurio. El mercurio es un elemento que ocurre naturalmente en nuestro medio ambiente. Regularmente llega al océano a través de los ríos, que cuando pasan por los valles y la tierra, pues eroden, y todos estos minerales terminan en el océano. El mercurio es una sustancia natural y siempre la hemos tenido. El problema del mercurio, además del mercurio natural que ocurre en la naturaleza, nosotros como seres humanos, con los seres humanos, nuestras poblaciones, pues producimos cantidades muy grandes de mercurio. Hay muchos desechos, algunos desechos caseros, las baterías de carros especialmente, factorías donde se hacen las baterías, producen mucho más mercurio en grandes concentraciones que eventualmente, cuando no son manejados propiamente, pues le añaden al mercurio que ya es natural, que ya está ocurriendo en el sistema natural. Y podemos decir que entonces el mal uso o la forma inadecuada de desechar, por ejemplo, las baterías. Estoy pensando yo ahora, por ejemplo, en las bombillas estas que utilizamos en las casas, que son como en tornillitos, ¿verdad?, que supuestamente pues ayudan a ahorrar energía, pero estas bombillas también tienen mercurio.
Y si es así, pues deberíamos de desechar este tipo de bombillas de un modo distinto y no echarlos a la basura, porque van a los vertederos, de ahí contaminan los cuerpos de agua y pueden llegar a contaminar los mares. Sí, es correcto. Instituciones generalmente tienen, como hospitales, por ejemplo, tienen procedimientos en los cuales un sitio donde se cambian muchas bombillas, pues ellos las desechan apropiadamente. Eso se lleva a ciertos lugares donde se colecciona. Me imagino que la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales, aquí en Puerto Rico, tienen jurisdicción sobre eso. Y hay centros donde eso se recoge para procesarlo y desecharlo apropiadamente. Pero no, en nuestras casas es más fácil coger una bombilla y tirarla a la basura. Y esto, pues, por supuesto, esto va a terminar en los vertederos y va a eventualmente terminar en nuestros mares. Hablando con usted, yo estoy segura que muchos de los radioescuchas que están en sus casas y que tienen estas bombillas, por ejemplo, es más, si hay alguna persona que no echa estas bombillas a la basura, quiero que nos llame al programa y que nos explique, porque como que no estoy muy clara cuáles son las regulaciones y deberíamos de tener mucha más precaución, entendiendo que la contaminación con mercurio es muy peligrosa. Como le decía, si esto pasa a los mares, pasa a los peces y como quiera, pues entonces luego pasa a los seres humanos, ¿verdad? Cuando hablamos de concentraciones altas de mercurio en algunos peces, ¿de qué peces estamos hablando, doctor? Estamos hablando específicamente de los peces que tienen la facultad de poder concentrarla biológicamente. Por ejemplo, si pensamos en un cardumen de sardina, la sardina, cada sardinita va a tener ciertas concentraciones de mercurio y de otras cosas. Y piensa un pez más grande que se alimenta exclusivamente de sardina, come muchas libras de sardina al día, pues eventualmente ese pez grande, ese depredador va a concentrar todas esas toxinas que trae esos pescados pequeños. En términos generales estamos hablando de los grandes depredadores, de los pescados que están casi constantemente comiendo. O sea, estamos hablando de que son los peces grandes los que más contenido tienen de mercurio, pero en particular que son grandes y que se pasan comiendo a otros peces, o sea, como usted lo señala, como depredadores. Porque, por ejemplo, las ballenas son grandes, pero no son depredadoras. Ellas bueno, sí, las ballenas son depredadoras, algunas de ellas, pero las ballenas no son peces, son mamíferos. Pero no es necesariamente el tamaño. En Puerto Rico tenemos la lobina de agua dulce, es un gran depredador. Se alimenta de muchos peces pequeños. Regularmente una lobina puede llegar a pesar más o menos como 10 libras. Y sí tienen un contenido muy grande de mercurio. En Florida, es una de las especies que más nosotros estamos consternados. En los parques de Everglades, todos los pescados, las lobinas de agua dulce tienen grandes concentraciones de mercurio. O sea que el criterio del tamaño es algo a tomar en consideración, pero sobre todo lo más importante es el hecho de que sean depredadores. Exacto, sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, el atún. Como un pez grande que es también un gran depredador y tiene un alto contenido de mercurio. El tiburón. Los meros grandes, pues debido a la longevidad de su vida han tenido la oportunidad de concentrar más todavía cualquier pez, las barracudas, la sierra, todos esos pescados tienen esa capacidad. Ok, pues entonces una de las grandes preocupaciones cuando hablamos del mercurio en los peces, sobre todo y mayormente la preocupación tiene que ver con las poblaciones más sensitivas, como por ejemplo las embarazadas y los niños y las niñas. Aquí en Puerto Rico no hay reclamos ni avisos para que las mujeres embarazadas, por ejemplo, eviten el consumo de pescados que tengan altas concentraciones de mercurio. Pero entiendo que en algunos estados de Estados Unidos hay ciertos avisos
y hay cierta, ¿verdad?, información para que sobre todo las mujeres embarazadas y los niños y las niñas eviten este tipo de pescado y este tipo de exposición al mercurio, ¿es correcto? Es correcto. De hecho, nosotros en el estado de Florida tenemos indicaciones en algunos lugares que nosotros pues, ponemos rótulos que indican que estos pescados de esta área no se pueden comer. Y entonces hay otras áreas donde las concentraciones sabemos que son un poquito menor y los rótulos pues dicen que, bueno, esto se pueden consumir uno a la semana. Y siempre ponemos la información que nos ha provisto el Departamento de Salud, es que mujeres embarazadas, niños, especialmente adolescentes jóvenes, no deben comer este tipo de pescado, no deben exponerse a eso. Doctor, en una ocasión mi hijo estaba realizando un estudio para la feria científica y nosotros comíamos atún. Y siempre yo tengo esa preocupación. Y decidimos entonces trabajar con el asunto del mercurio y estuvimos en el recinto de ciencias médicas haciendo los análisis del mercurio en el atún enlatado. En particularmente, buscamos distintas marcas. Y la marca o el tipo de atún que mayor contenido tenía de mercurio era el albacore, el más blanquito, el que más le gusta a la gente, y por cantidades extraordinarias, o sea, dramáticas. Y luego estuvimos haciendo una investigación con unos cuestionarios en unas áreas de patología del habla. Fuimos a esas mujeres que estaban allí con sus hijos, que tenían problemas de dificultad para hablar, etcétera. Y la mayoría de ellas había consumido atún en la semana más de 3 veces. Es sorprendente de que aquí en Puerto Rico, por ejemplo, los ginecólogos, los obstetras, no le avisan a las mujeres sobre este contenido tan alto de mercurio en el atún y que muchas personas, incluso cuando se quieren poner a dieta porque quieren perder peso, porque el atún ciertamente es un pescado bien bajo en calorías, a veces comen atún 2, 3 y hasta 4 veces a la semana. ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, históricamente el atún enlatado siempre ha estado. Yo me crié de niño comiendo atún y me encantaba. Y en aquel entonces esto no era un problema. No era un problema en parte porque las concentraciones que nosotros podíamos detectar en aquel entonces, cuando yo estudiaba aquí en la Universidad de Puerto Rico, yo hice varios estudios en todos los estuarios de Puerto Rico y cogimos muestras y uno de los metales que estábamos buscando precisamente era mercurio y plomo. Y una de las cosas que nosotros sabíamos es que los niveles siempre venían bien bajos, pero no era porque los niveles estaban bajos, era porque con la tecnología que nosotros teníamos, esos eran los niveles más bajos que nosotros podíamos detectar. O sea, que no lo podían identificar niveles menores de eso. Sí, la tecnología ha avanzado, además de que ahora conocemos los daños fisiológicos que pueden crear. Nuestra habilidad para detectar menores y menores concentraciones ha aumentado. ¿Sabe? Que cada vez, pues, ahora es que en verdad nosotros estamos empezando a ver los efectos de muchos años de la gente comiendo atún y comiendo otras cosas. Aparte del mercurio, hay otros problemas con los peces. Hay unos peces que son adecuados, ¿verdad? Como por ejemplo, yo recomiendo mucho el salmón porque es muy rico en omega 3. Pero el salmón es un pez relativamente pequeño, ¿es correcto? ¿Relativamente? ¿Tenemos llamada telefónica? Ok. ¿Y su vida no es muy larga o vive bastante tiempo? Bueno, el ciclo de vida del salmón, ellos empiezan su ciclo en agua dulce, entonces regresan al mar donde se crían y están cierta cantidad de tiempo y viven una vida regularmente, relativamente saludable. Y por eso es que no llegan a concentrar este tipo de... A estos niveles, mercurio. Sí. Pues uno de los peces que más yo recomiendo es el salmón, porque es un tipo de pescado muy rico en omega 3, pero siempre hago la salvedad que el salmón debe ser wild, salmón salvaje, ¿no? Sí, salvaje, sí. Que no sea de estanque, que no venga de criadero,
porque actualmente este tipo de pez de estanques le añaden incluso para alimentarlo productos modificados genéticamente como la soya y otros productos. Así que si el salmón consume estos productos, pues bueno, luego pasa a través de toda la cadena, ¿verdad?, alimenticia hacia nosotros. Así que sí el salmón yo lo recomiendo, pero siempre y cuando, recuerden, querido público, que sea wild caught, y que no sea farm, que no venga de estanque. Tenemos llamada telefónica y tenemos que ir a una pequeña pausa, doctor, pero al regreso quiero que continuemos hablando. Y hay un pez que la gente está consumiendo muy a menudo, que es el pez tilapia. Me gustaría mucho que me hablara de ese pez, por qué no lo estamos recomendando, y de otros peces, del basa, sé que también tiene mucho conocimiento sobre el pez león, que es un pez como que de pronto está como con un cierto auge y hay muchos restaurantes incluso que ya lo tienen en el menú. Pero vamos a hacer una pequeñita pausa y al regreso también atendemos las llamadas telefónicas. Regresamos en breve. Vilma Calderón es nutricionista, educadora en diabetes, especialista en control de peso y autora del libro Pierde Peso y Gana Salud. Para una evaluación nutricional, visita su oficina en la avenida Domenech, número 400 en Atorrey. Llámala al 787-282-7244 o visita su página electrónica pierdepesoyganasaludpr.com. Varios municipios de la isla ya han cumplido con los requisitos del programa Tsunami Ready del Servicio Nacional de Meteorología. Este proyecto apoya a las oficinas municipales de manejo de emergencias para que se preparen y puedan responder mejor en caso de un tsunami al establecer y rotular las zonas de peligro y los lugares de asamblea. Estos letreros son una guía para salir de la zona de inundación por tsunami. Te pueden salvar la vida. Consérvalos. Busca más información en redsismica.uprm.edu. Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Cada mañana te levantas y sintonizas Radio Isla para estar bien informado. Rafael Lenín López y el equipo de noticias te espera para llevarte la noticia con la veracidad que nos caracteriza. La verdad, las entrevistas, el análisis con la seriedad y profundidad que esperas solo en Pegaos en la Mañana. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio Isla 1320 o por radioisla1320.com. Radio Isla. Somos el sentir de Puerto Rico. Durante el día, escuchas Radio Isla para mantenerte bien informado. Y al llegar la noche, exprésate sobre todo lo que está pasando en el país. ¿Tienes algo que decir? Díselo a Jerry, donde el protagonista eres tú. Dígalo con Jerry, de lunes a jueves a las 9 de la noche por Radio Isla 1320 o por radioisla1320.com. Radio Isla. Somos el sentir de Puerto Rico. Soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón en la noche de hoy conversando con el doctor Héctor Cruz López, director del laboratorio Fish and Wildlife Forensics Laboratory en Florida, que lo raptamos y lo traímos para acá en esta semana que sabemos que está en Puerto Rico. ¿Cuándo usted regresa, doctor? El viernes. El viernes regresa. Bueno, quiero continuar hablando de este tema, pero tenemos llamada telefónica y también le dejamos saber al público que si tienen alguna duda, alguna pregunta al doctor, pues nos pueden llamar al 292-1703, al 1704 y al 292-1705. Vamos entonces a la llamada telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches, Vilma, te habla Elisa. Estoy llamando por dos razones. Primero, porque hiciste una solicitud de que alguien que guardara las bombillas te llamara. ¡Ah, qué bueno! ¡Excelente! Esta es una cosa que te voy a explicar y la otra es una pregunta para el profesor o doctor. Primero que nada, yo soy ambientalista, eso tú lo sabes, y yo pues no voto nada que yo sepa que pueda hacer daño o que se pueda reciclar, pero tengo un problema bien grande. Vivo afortunadamente en San Juan, donde se recicla, pero tengo 3 cajas de bombillas de rosca en tus cajas ya utilizadas, que las voy, cuando las quito meto la usada en la caja y pongo la nueva, porque no tienen un sistema para recogerlas aparte. Se lo he preguntado a los camioneros, eso y los cartridges de las tintas de computadora, los grandes lasers, tampoco tienen dónde echarlas, y entonces tengo esta colección grande de cosas que no tengo dónde, ¿verdad?, botarlas. Así que parece ser
que no hay un plan estructurado. A veces el gobierno hace una recolecta de equipos antiguos de computadoras, pero para bombillas de mercurio no he podido encontrar un remedio. Y choca, ¿verdad? Porque el gobierno federal tiene este programa de climatización donde están cambiando incluso ellos mismos las bombillas cuando te acoges al programa, pero no tienen ningún sistema obligatorio para bregar con eso. Yo le quería preguntar al doctor, porque tengo varias inquietudes. Primero, saber si los mariscos también se pueden contaminar y si en su agencia trabajan con eso. Y segundo, también quiero saber dónde se publican los estudios, la información que ellos puedan recolectar cuando trabajan con el territorio de Puerto Rico. Porque fíjate, Vilma, nosotros en Puerto Rico a veces no pensamos, cuando pensamos en alimentación, en las costumbres que nosotros tenemos en el diario vivir que afectan luego nuestro alimento. Claro. Y pues me estoy pensando en particular que aparte de las baterías, que es un problema grande, pues tenemos ahora una controversia con lo del incinerador, que quiere poner una en el área de Arecibo, donde hay una contaminación ya de una fábrica de baterías de mercurio, detectada ya por la EPA, y pues yo estoy preocupada por otro tipo de contaminación con mercurio, como fuesen las chimeneas, ¿verdad? O las incineradoras. A ver si él tiene alguna información para nosotros. Gracias, Elisa. Gracias por tu comentario. Yo reconozco que yo estoy preocupada sobre todo con estas bombillas, porque es que en mi casa yo uso estas bombillas y no quiero ser irresponsable. Y tuve también la misma preocupación. Vivo en Cagua, llamé al municipio buscando a dónde yo podía echar esas bombillas. Bueno, no tuve ninguna respuesta y lo único que hice fue cogí las bombillas, las puse en papel absorbente, las metí en una cajita, luego en un plástico, hice, ¿verdad?, algunas cositas y bueno, lamentablemente tengo que reconocer que fue a la basura porque no encontraba qué hacer con ella. Pero yo estoy segura que debe de haber muchas otras personas que queremos ser responsables y que no sabemos bien cómo hacerlo. Aclarado esto, doctor, ¿qué le podemos decir a la radioescucha? Uno de los centros donde más información se publica es el Food and Drug Administration, FDA. En su website tienen mucha información, especialmente hay mucha información relacionada con los peces. Ellos trabajan en combinación con la NOAA y las otras agencias gubernamentales federales que bregan a nivel nacional con muchas especies de peces comerciales. Y sobre este asunto, los incineradores, ¿traerían algún otro tipo de contaminación? Obviamente yo sé que al ambiente, pero a los mares o de algún modo se va a afectar. Bueno, yo entiendo que sí, pero si tiene algún detalle, no sé, yo sé si está relacionado aquí en Puerto Rico con el asunto del... los incineradores son uno de los más importantes productores de mercurio en el aire, porque el mercurio tiene la propiedad que es un líquido, es un metal líquido que cuando a cierta temperatura se convierte en gas inmediatamente y va a la atmósfera, y una vez en la atmósfera va a terminar en el mar. O sea que ciertamente esto sería una práctica terrible, no solamente para el ambiente, sino incluso para la contaminación de los alimentos. Sí, los incineradores tienen, bueno, cuando están trabajando verdaderamente como tienen que, ellos monitorean todo lo que va a entrar al incinerador. Es cuestión de papeles y muchas otras cosas, pero aún papeles, hay muchas cosas que contienen mercurio, y el mercurio es una de las cosas que sí va a terminar en el aire, y una vez en el aire va a terminar en el agua, van a terminar eventualmente en el mar. Y por lo tanto va a terminar en los peces y va a terminar en nuestro plato. Sí. Tenemos otra llamada telefónica, vamos a ella. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Hola, adelante. Saludos. Mira, te iba a preguntar una pregunta para usted, licenciada, y no para el doctor. Licenciada, ¿cuál es el mínimo recomendado para consumir en omega 3? Y para el profesor, mi pregunta es, las plantas desalinizadoras que hay en el mar, también echan mercurio a los peces, y también pues en el mercado noreste que se produce, ¿verdad? Mucho se exporta ese tipo de comida, pescado, crabs y todas esas cosas. También tiene mercurio, así que básicamente esa es mi pregunta.
Gracias. De hecho, otra de las preguntas que coincide con el caballero que acaba de llamar es, la recuerdo, si los camarones, los crustáceos también tienen ese grado de exposición al mercurio. Entiendo yo que no, por ser tan pequeñitos, pero usted me corregirá o me aclarará. La dieta de ellos es diferente y ellos principalmente se alimentan de planta y no regularmente no concentran el mercurio. El mercurio. ¿no? Sí. Ok. Mira, no hay un mínimo, para contestarle al radio escucha, no hay un mínimo per se de omega 3. Lo que se recomienda es que diariamente tengamos en nuestra dieta fuentes de omega 3, como lo puede ser el salmón, como son las nueces, que son excelentes fuentes de omega 3, las semillas, la semilla de chía, la semilla de lino, son excelentes fuentes también de omega 3. Así que lo que se trata es de que la persona consuma diariamente, y si no puede ser todos los días, pues por lo menos muchas veces a la semana, buenas fuentes de omega 3. Doctor, estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre la tilapia y le comentaba que en Puerto Rico yo siento como que hay un boom de consumo de tilapia y muchos de mis pacientes pues quieren consumir pescado porque son más bajos en calorías, quieren perder peso, pero lo que estoy viendo es que hay un alto consumo de personas y de hecho estaba leyendo un artículo y que decía que el pez tilapia se había aumentado por muchísimo la demanda. Yo he estado leyendo algunos artículos sobre este pez y pues por distintas razones no los recomiendo, pero una de las razones y de las cosas que había estado leyendo en algunos artículos, y usted nos aclara, es que este es un tipo de pez que se alimenta de los desechos del fondo del mar. Háblenos un poco sobre la tilapia. Bueno, la tilapia genéricamente es un pescado de agua dulce. Y en ciertas áreas del mundo, como en Israel, son consumidas, son muy buenas, son nutritivas. El problema con la tilapia es que 93% de la tilapia que se consume en los Estados Unidos viene de China. Es importada. 73% viene de la China. El problema de la China es que nosotros no tenemos no hay una calidad de control del agua donde las están criando. Okay. Y especialmente los que yo he visto, los viveros que yo he visto, regularmente tienen otros tipos de pescado. Y esa agua de esos tipos de pescado pasan a un segundo estanque donde hay regularmente otro tipo de pescado. ¿Sabe? Que cuando ya el agua que viene de los primeros estanques a los secundarios, para alimentar a los peces que están en ese secundario, pues ya viene con un montón de desperdicios biológicos. De ahí, esa agua pasa a un tercer sistema. El tercer sistema es el que se usa regularmente para la cría de tilapia. Oh, Dios. O sea, el agua más sucia, por decirlo así. Sí, y ese es el agua que es productiva para la tilapia, porque la tilapia necesita este tipo de ambiente. De ambiente para criarse. ¿Qué pasa? Que hay un montón de problemas, hay problemas de infección, es que se infectan los peces, o sea, y si hay una infección hay que usar antibióticos. Sabes que ya la tilapia, además de todo lo que viene de todos estos lugares, ahora tiene antibióticos, también. Y hay 2 o 3 cosas que se usan para controlar las infecciones en el agua y todo eso la tilapia lo está absorbiendo. En el artículo que estuve leyendo, doctor, decía que incluso que hasta las tilapias a veces para alimentarlas le echaban en algunos de estos estanques heces fecales de cerdo, de pollo, porque ellos podían comerse de todo eso. Sí, porque la tilapia lo que se necesita ciertos nutrientes básicos y en la excreta, en las feces de algunos animales, pues esos nutrientes están presentes. Pero sí, y esto a veces termina en el fondo. Los animales que se alimentan de cosas del fondo se comen todo lo que está en el fondo. Y todo lo que es basura, todas las cosas que nosotros queremos, eventualmente terminan en el fondo. Con las algas que ellos se comen, ellos van a estar consumiendo todas estas cosas y todas estas cosas tienen un potencial de ser bioacumulado. Y aunque la vida de las tilapias no es muy larga, no llegan a bioacumular muchas cosas, pero
Sí, todas estas toxinas y muchas cosas están pasando a la tilapia. Incluyendo hasta los parásitos también se encuentran en las heces fecales, ¿es correcto? Sí, parásitos, regularmente un parásito necesita por lo menos 2 especies para completar el ciclo de vida. Sabe que puede tener en esos peces que están en los primeros y segundos estanques, si hay parásitos en los excrementos, pues todo eso va a llegar al excremento donde están las tilapias, o sea, que tienen el potencial de adquirir otros parásitos. Y eso, ¿cómo se combate? Le echan más antibióticos. Sabe que la carne de tilapia, pues viene, además que ha sido expuesta a parásitos, ha sido expuesta a antibióticos y otros compuestos químicos que también son nocivos. Doctor, ya me hace señal de que tengo que ir a otra pequeña pausa, pero al regreso quiero que nos hable de otro pez que también, de hecho en nuestro programa, un radioescucha en una ocasión nos llamó y me preguntó, realmente yo le tuve que decir que yo no conocía ese pez, es un pez conocido como el pez basa. La basa, sí. Así que al regreso quiero que me hable del pez basa y también quiero que me hable de algunas de las enfermedades más comunes en los peces, que es la ciguatera, y quiero que me hable del pez león y quiero que me hable también, para aquellos amantes del sushi, qué precauciones debemos de tener si nos encanta el sushi. Sí, cómo no. Regresamos en breve. Vilma Calderón es nutricionista, educadora en diabetes, especialista en control de peso y autora del libro Pierde Peso y Gana Salud. Para una evaluación nutricional, visita su oficina en la avenida Domenech, número 400 en Atorrey. Llámala al 787-282-7244 o visita su página electrónica pierdepesoyganasaludpr.com. Radio Isla abre un espacio nocturno para que te desahogues, te liberes y pases un buen rato. Hola Puerto Rico, le habla Luis González y los invito para que estén conmigo lunes a jueves de 10 a 12 en Tarde en la Noche con Luis González. Vamos a estar hablando de nuestra cultura, nuestros artistas, nuestra vida, nuestro país. Los quiero, acompáñenme y gracias por dejarme ser parte de sus noches. Tarde en la Noche con Luis González por Radio Isla 1320. Después del éxito de Adán, Eva llega Trapos, Baúles y Más Trapos, una nueva comedia puertorriqueña que los pondrá en contacto con el mundo del teatro desde sus más profundos misterios. Trapos, Baúles y Más Trapos, una comedia de enredos y confesiones, sube a escena del 22 al 26 de abril en el Teatro del Recinto Metro de la Universidad Interamericana. Para información y reservaciones, llame al 787-250-1912, extensión 2371. No se pierda esta comedia y conocerá de cerca un mundo fascinante e insospechado. Soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Recuerden que nos pueden conseguir en nuestra página en Facebook, que es el nombre del programa, Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Entren a nuestra página, le dan like y configuran para recibir las notificaciones y así pueden compartir toda la información que semana tras semana compartimos con nuestros usuarios. Bueno, en la noche de hoy estamos hablando de los peces. Yo sé que es un poco tarde en el sentido de que muchos de ustedes comieron muchos peces, ¿verdad? Muchos pescados en Semana Santa, ya sea por razones religiosas, pero nuestro invitado estaba en Puerto Rico esta semana, así que lo tenemos esta noche y estamos hablando del doctor Héctor Cruz López, que dirige un laboratorio allá en la Florida, y vamos a seguir conversando con él sobre distintos peces. Hablamos del pez basa, quiero que me hable del pez león, que está tomando cierto auge aquí en Puerto Rico y en algunos restaurantes, como dije inicialmente, lo están sirviendo, y de algunas de las enfermedades también entre los peces, pero tenemos llamada telefónica, así que vamos a ella. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, mi pregunta es, en un supermercado yo compré una lata de 16 onzas de salmón pink salmon, ¿verdad? Y dice wild caught, pero el precio era $2 y yo no lo he abierto porque o sea, se me hace difícil creer que puede ser cierto que sea wild caught por $2, 15. ¿Cómo uno puede verificar? Porque no dice certificado ni nada, simplemente wild caught. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Se supone que si
aparece un reclamo en una etiqueta, se supone que si no se honra, la Administración de Drogas y Alimentos debe de multar, ¿verdad?, a esa compañía. Pero ¿cómo uno puede estar seguro? Porque como, tú sabes, se supone que diga certificado, ¿verdad? Y no lo dice, ¿verdad? Yo entendía eso, ¿verdad? Porque $2 por una 16 onzas de Wild Caught Pink Salmon se me parece a mí muy barato y me pone en duda, ¿verdad? ¿Cómo yo podría estar seguro que sea cierto? Bueno, yo no creo que debe de decir certificado, porque en otros reclamos, por ejemplo, si es orgánico o es non-GMO, pues dice certified. Pero el hecho de que sea wild caught, pues no creo que tenga que decir certificado. Ahora, estás haciendo un planteamiento interesante, porque ciertamente 16 onzas de salmón wild a $2 es como que una ganga. Doctor, ¿qué reacción tiene usted? Bueno, en Florida yo he trabajado en casos donde algunas cosas vienen con el etiquetado como wild caught y no lo son. Siempre hay una sospecha y nosotros pues tenemos que ir al lugar donde a buscarlo. Tenemos que experimentar y tenemos que hacer los análisis para ver si es verdad. Y en el caso de pescado enlatado, yo personalmente no tengo el conocimiento de cómo llegan a las conclusiones, pero es posible que el precio baje dependiendo de la calidad, porque a veces estos barcos que llegan con este pescado, a veces pues sacan lo de arriba, que es lo que está más fresco, y lo que está abajo en el barco a veces pues lleva más tiempo refrigerado y lo tienen que vender más barato. Es una posibilidad, pero... Pues creo que vamos a tener que seguir indagando, porque el radioescucha ha traído un planteamiento interesantísimo sobre si realmente se puede dar el caso, como ya usted mencionó, que sí se ha dado el caso de que aparece en la etiqueta un reclamo y ciertamente no necesariamente lo es. Sí. Tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hello. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Quería felicitarla por el programa, que es excelente. Gracias. Y quería preguntarle al doctor, como aquí recibimos mucho marisco de China, de Indonesia, pero también recibimos de Chile, Brasil y las costas esta de Sudamérica. ¿Cuáles son los mares menos contaminados? Yo prefiero siempre comprar de Chile, de Costa Rica, de Panamá, que comprar de Indonesia, etcétera, etcétera. Eso es una buena práctica. Nosotros pues trabajamos con industrias pesqueras. Nosotros cosas que vienen de ciertos países cuando entran al territorio norteamericano, pues a veces nosotros tenemos que ir a inspeccionarlo y tenemos la información. Ahora algo que yo sé es que productos que vienen de Ecuador, Chile, son de muy alta calidad. Las aguas del Pacífico tienen una tendencia, son aguas más frías y producen pescados de muy alta calidad y nosotros sabemos de dónde vienen. Problemas de cosas que vienen de Indonesia, de China, nosotros no tenemos ninguna información relacionada a qué calidad de agua ellos están utilizando, y eso siempre ha sido un problema. Pero ciertamente, doctor, cuando hablamos de esa parte de China, China es un país que, ya se puede reconocer como un país con serios problemas de contaminación en distintos aspectos, el plomo en las pinturas, y hay un pez que no viene de China, pero viene de esa área, creo que es de Vietnam, que es el basa. Aprovecho la coyuntura para preguntarle sobre este tipo de pez, y también leía un artículo sobre este pez y como que lo ponía un tanto parecido en algunos aspectos con la tilapia. ¿Qué nos puede decir del pez basa? La basa es de la familia de los peces gato, que también tienen la característica de que se alimentan del fondo. La popularidad de la basa es que es bien fácil de producir, produce peces bien grandes en muy poca cantidad de tiempo, y por eso el valor de la carne es relativamente barato, y por eso pues se ha proliferado.
El problema que nosotros tenemos, el problema que existe es el hecho de que esto también la gran mayoría de la basa viene de Vietnam, específicamente del delta del río Mekong, que tiene altos problemas de contaminación, siempre lo ha tenido, y esa es la agua que se usa para crear este pescado. Este pescado lo usan, es bien fácil de confundir, a veces es posible ir a un restaurante y pedir mero y que te sirvan un pedazo de basa, porque los cocineros lo saben manipular para hacerlo ver como es un filete tan grande, y es un problema. Hemos hecho investigaciones donde a alguien le pidió un mero, por ejemplo, y fuimos y cogimos una muestra y era basa. Wow. Y realmente hacen... ¿Cómo es posible que eso ocurra en los restaurantes? Bueno, o sea, que falta de ética. Un mero cuesta $7 la libra. La basa le está saliendo a ellos baratísima. Yo la he visto por 99 centavos la libra. Y así ellos se la están vendiendo como mero. Eso es un delito, por supuesto. Y nosotros pues lo investigamos. Pero la basa sí viene de aguas que son altamente contaminadas. Y hay quien ha tratado de decir que no es el caso. Pues por alguna razón los australianos tienen una campaña para decir que no, que el agua del Mekong es relativamente limpia y que la calidad del agua que se usa para los criaderos son altísimas, pero no es lo que estamos viendo. Yo he visto reportes hechos en el laboratorio de la Universidad de Gainesville con altos contenidos de muchos contaminantes, hormonas, antibióticos y malaquita verde, que es algo que le echan al agua para matar algunos parásitos. No los mata a todos, pero los peces lo absorben. Doctor, mencionó lo del pez gato y yo quería preguntarle un poco sobre este pez, el pez león, porque no quiero, nos queda ya relativamente poco tiempo y no quiero dejar de discutir lo del pez león, porque he visto algunas personas que están hablando un poco sobre este tipo de pez y, como dije ahorita, ya se está presentando en el menú en algunos restaurantes. ¿Qué tipo de pez es el pez león? El pez león pertenece a una familia de peces que el nombre científico significa escorpiones, porque tiene unas puntas que son tóxicas, que si te las entierran pues te va a causar bastante dolor. Es un exótico, es una especie invasora que ahora ha cogido las aguas tropicales del Caribe y se está propagando increíblemente. No solo eso, ecológicamente está causando mucho daño. Pero el pez en sí, por sí, es muy delicioso. La carne es bien nutritiva. Tiene mucho más omega 3, el porcentaje de omega 3 que los meros y los pargos, por ejemplo. Y ya la forma de combatirlo para que no se siga propagando en algunos sitios, en las Bahamas, por ejemplo, nosotros le enseñamos a los pescadores a cómo cogerlo, cómo limpiarlo y cómo prepararlo. Y en Bahamas, una cosa que era exótico, que era basura, ahora la gente paga $9-10 por un plato de este pescado. En Florida están haciendo lo mismo y tengo entendido que en Rincón hay un restaurante que ya lo tiene en el menú y lo están sirviendo. Estamos diciéndole a la gente que es fácil de coger, la gente lo va y lo arponea. No hay límite, no están protegidos, no es una especie que está protegido. Y sí, bueno, lo estamos combatiendo comiéndolo. Prácticamente lo que estamos haciendo. Estamos tratando de instruir a la persona que le gusta el pescado que vaya y lo pesque. Es fácil de pescar con arpón y se los coman. Y lo que tienen es que tener este tipo de precaución a la hora de manipularlo. Sí, yo cuando lo saco del agua agarro una tijera larguísima y le corto todas las púas. Si van al internet y buscan lionfish o pez león, lo van a ver, en las aletas tiene unas espinas, que ahí es donde están las toxinas. Yo tuve la mala fortuna de que se me enterró una en el músculo glúteo. Me senté en uno y los primeros auxilios es para echarse agua caliente, lo más caliente. Así que es una cosa que existe nadie se va a morir por esa toxina. Por esta toxina, pero hay que tener precaución. Y hablando precisamente de toxina, tenemos llamada telefónica. Vamos a ir a la llamada telefónica, pero al regreso no quiero que se nos vaya el tiempo
sin que nos hable un poquito, aunque sea de la ciguatera, y también sobre las recomendaciones para las personas que comen sushi. Vamos a una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mi nombre es Raúl Vélez. Quiero aprovechar la oportunidad para hablar con usted y con el doctor. En relación al atún también se ve a veces tiene radiación. ¿Radiación? Ajá. Sí, esa es una. Y entonces, el atún siempre se le notifica a las mujeres que están en estado de embarazo que no lo consuman porque le hace daño a la salud. Eso es precisamente lo que quisiéramos, que hubiera como que un protocolo donde los obstetras, los profesionales de la salud que tengan contacto con las embarazadas, las orienten, ¿verdad?, sobre por qué no deben consumir este tipo de pescado, como tampoco deben de consumir pescados crudos. Por lo menos así yo lo hago con mis pacientes. Vamos entonces a otra llamada telefónica, doctor, y luego pasamos con usted. Sí, claro. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Una pregunta, buenas noches a la profesional que la acompaña. Buenas noches. Una pregunta un tanto curiosa, no tiene que ver nada con los pescados, pero es la siguiente. En una ocasión yo escuché al doctor Ralph Sierra, que era un gran quiropráctico, decir que el consumo de las bices, las remolachas, eran muy beneficiosas a las personas, que todo el mundo debería consumir por lo menos 2 o 3 rebanadas de esas que vienen enlatadas, con el agua esa color morado. Ajá. Que todo el mundo debería consumirlo. ¿Qué virtudes o qué deméritos tendría usted como dentista me podría decir que tiene, si eso es veraz o hay algo de fantasía en eso? Bueno, ese no es el tema, pero le voy a contestar rapidito. La remolacha es un tipo de vegetal muy nutritivo. De hecho, tiene hasta unos aminoácidos en particular que ayudan al flujo sanguíneo, buena fuente de hierro, y tiene antioxidantes y fitonutrientes y fitoquímicos que se ha encontrado que pueden ayudar en la prevención del cáncer y otras enfermedades. Así que sí, la remolacha es un vegetal muy nutritivo. Pero vamos, doctor, vamos entonces a volver al tema nuestro de esta noche. ¿Qué nos puede decir sobre la ciguatera? Y de hecho, si nos puede hablar un poquito, ¿qué es eso de la ciguatera? Porque hay muchas personas que se enferman con el consumo de pescado y nos han dicho, pues yo tuve ciguatera. ¿Qué es la ciguatera? La ciguatera es una toxina que se concentra, que se encuentra en muchas especies de plancton, que los peces pequeños que se alimentan de plancton, pues la introducen a la cadena alimenticia. Entonces, por supuesto, mientras más grandes sean los peces, siempre el pez más grande se come el más chiquito, y eventualmente tú tienes un pez como la barracuda, por ejemplo, que se alimenta de muchos peces más pequeños, pues toda esa ciguatera se concentra en esos peces, en esos depredadores grandes. La barracuda especialmente es bien peligrosa en Puerto Rico. Y había muchos mitos. La gente decía, bueno, cuando tú cojas una barracuda, sírveselo a un gato, porque los gatos, había este mito de que los gatos podían detectarla cuando había ciguatera. Y si el gato no se la comía, la gente no se la comía. Pero si el gato se la comía, pues entonces la gente asumía que sí se podía comer. Yo tengo compañeros que trabajaban conmigo aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Recursos Naturales, que prácticamente se envenenaron con ciguatera. Y me imagino que fue ciguatera de que los gatos ya se los habían comido. Es bien peligrosa. La barracuda es un animal que no se debe consumir. Nunca. O sea, ya saben que no a la barracuda. Me escriben en mi página y me preguntan, ¿por qué todo este conocimiento no lo difunden a nuestra población puertorriqueña? Si no fuera por ti, Vilma, jamás uno se enteraría. Muchas gracias. Así que, bueno, esa es parte de mi función, ese es mi compromiso y ese es mi deber, tratar de discutir todos estos temas y, por supuesto, traer a los expertos en las áreas también para que podamos todos juntos aprender a cuidar nuestra salud y sobre este tema tan interesante y tan específico que es el tema de los peces. Bueno, pues obviamente necesitamos un recurso. Doctor, antes que ya nos queda poco tiempo, pero quisiera que nos diera algunas recomendaciones en particular sobre el sushi. Yo le confieso, a mí me fascina el sushi, o bueno, me fascinaba el sushi.
me encantaba, lo digo en pasado, porque después de leer algunas cositas sobre el sushi y ver algunas fotos sobre la contaminación con parásitos o bacterias, pues realmente como que se me ha quitado el apetito de comer sushi. ¿Qué cosas deberíamos de tener presente al momento de decidir exponerlo a consumir el sushi? El problema del sushi son las bacterias y los parásitos, por el hecho de que no han sido cocinados. Un chef de sushi se recomienda para cualquier carne que se vaya a servir que la frisen por lo menos 24 horas a menos 25 grados Celsius. El problema es que el freezer, el refrigerador y el freezer arriba, pues aquí en Puerto Rico y en lugares como Florida, que nosotros tenemos fluctuaciones en las temperaturas. Si yo meto un pedazo de pescado al freezer por esa cantidad de tiempo, yo no puedo garantizar de que esa rebanada de pescado, por ejemplo, estuvo a esa temperatura por 24 horas, por 48 horas. Porque la temperatura va a fluctuar. Entonces los restaurantes de sushi lo que hacen es que la frisan por entre 10 y 14 días. Y eso regularmente mata sobre 98% de los parásitos que pueden tener. Por supuesto, encima de eso tenemos que asegurarnos de que no haya ninguna contaminación con bacterias cuando lo están procesando. Los parásitos en realidad no son un gran problema, porque los parásitos necesitan dos especies y a veces cuando nosotros consumimos un parásito, si no es un parásito que afecta al humano, no vamos a tener problemas, pero es posible que pase. Yo no sabía que para que los restaurantes de sushi deben de, primero que todo, congelar por más de 48 horas este tipo de pescado, ¿verdad? Que se vaya a utilizar para el sushi a una temperatura menor de 25 grados. Claro, me dice que ya lo están haciendo a veces por 10 y 14 días. Esto es una práctica que se supone que esté regulada o esto es opcional. No, esto está regulado. Esto está regulado, sí. O sea que cualquier restaurante donde sirvan sushi debería de producir este tipo de plato con ese tipo de regulaciones. Sí. Ok. ¿Y tiene usted conocimiento de contaminación con bacterias o con parásitos en personas que han comido sushi? Bueno, sí, pero eso regularmente tiene que ver con el establecimiento. Eso no es una cosa que viene del ambiente. Una vez procesado y frisado por esa cantidad de tiempo, pues las prácticas del sitio pues tienen mucho que ver. Bueno, algo simple como un empleado que no se lave las manos trabajando con comida puede causar problemas de ese tipo. Sobre todo, o sea, las regulaciones tienen que ser más estrictas en el lavado de manos, en el manejo de los alimentos, porque precisamente se va a servir el alimento crudo. Sí. Al no estar cocido, pues si tiene un tipo de bacteria, parásito, no hay forma de destruirlo con la temperatura elevada que ocurre, ¿verdad?, al cocinar el alimento. Exacto. Así que entiendo yo que las regulaciones y las medidas deben ser más estrictas todavía. Es cierto. Y, por supuesto, aprovecho para dejar saber que las mujeres embarazadas no deberían comer específicamente alimentos de alto contenido de mercurio y crudo, porque siempre hay un riesgo. Y con embarazada no nos vamos a correr ningún riesgo precisamente. Así que en ese sentido, lo que son los pescados crudos deben evitarse en las mujeres embarazadas o personas muy enfermas. Y también aprovecho para dejarles saber que el huevo crudo no se recomienda en mujeres embarazadas porque también el huevo puede estar contaminado con salmonela. Y recuerdo cuando era niña que a nosotros nos hacían ponche de jugo de uva y yema de huevo. Mi mamá nos hacía ese tipo de mezcla con azúcar y que para subir la hemoglobina, bueno, ahí en ese caso la yema está cruda y como está cruda, pues puede tener, ¿verdad?, estar contaminada con salmonela. Así que las mujeres embarazadas que quieran subir la hemoglobina, no me usen la yema del huevo cruda. Mejor cocinen el huevo y entonces pues si lo van a utilizar como parte del desayuno o como parte de un almuerzo, pero que sea cocido, Doctor, ya nos queda poco tiempo, pero quisiera, antes de despedirnos, dentro de su experiencia, ¿cuáles son las preocupaciones más grandes que tienen ustedes, ¿verdad?,
que tiene su laboratorio, en términos de la alimentación de las personas, en particular con el consumo de peces? Bueno, nosotros trabajamos mucho para apoyar investigaciones en las cuales alimentos se sustituyen por otros. Carnes, por ejemplo, la basa, cuando la sustituyen por mero, es una de las cosas que nosotros buscamos. Además, de dónde viene la procedencia la procedencia de estos alimentos. Por ejemplo, creo que le mencioné las tilapias que vienen de Ecuador y de Sudamérica, son muy limpias, no tienen problemas. Nosotros conocemos las prácticas de ellos. Pues a veces pues gente inescrupulosa traen un producto de la China y le cambian, lo etiquetean como que vino de Ecuador. Y eso ustedes lo han visto. Sí, eso lo hemos visto. O sea, que un producto provenga de la China y cambien la etiqueta para decir que proviene de otro país más reconocido como con prácticas mejores. Y eso sí está ocurriendo. Sí, eso se ha dado. Ay, Dios mío, la verdad que hay cosas que uno no se puede explicar casi. La basa, quiero decirte una cosa más de la basa. 3 estados, Luisiana y Alabama, no me acuerdo cuál es el otro, prohibieron la basa en esos estados. No puede entrar. Y es una de las cosas que cogen la basa y la cambian, le cambian el nombre, lo viene y lo venden como otra cosa, incluso en esos estados. Y nosotros le hemos provisto servicios para demostrar que sí, esto es basa. Se lo vendieron como otra cosa, pero es basa. O sea que ya incluso esos estados han prohibido la basa. Y precisamente a raíz de este tipo de incidentes. Sí. Bueno, y a raíz por razones de salud, porque por los altos contenidos de hormonas, antibióticos, incluso antibióticos que son ilegales en la acuacultura. Ellos los identificaron y prohibieron la basa en esos estados. Bueno, mis amigos, ya se nos ha terminado el tiempo. Creo que tengo una llamada telefónica. Vamos a esa última llamada telefónica y para entonces despedirnos. Hola, buenas noches. Ay, buenas noches, qué bueno todo. Bueno, pero nada, quería decirle que yo me sorprendo porque a mí me dijeron que inclusive en Puerto Rico la tilapia fue que se manejó para desarrollar como el mercado de esto, pero en esta industria que nosotros estamos comprando en distintas partes del mundo, porque en Puerto Rico, que estamos rodeados de agua por todas partes, que tenemos tantos pescadores que ya se están perdiendo, que no se está transmitiendo esa cultura a los hijos, a los nietos, porque en Puerto Rico esta industria no se ha podido desarrollar como en otras partes del mundo. Una cosa, ¿verdad? Yo sé que conllevaría mucho tiempo, pero ese tema me encantaría, ¿cómo podemos desarrollar esta industria en Puerto Rico? Gracias por tu preocupación y es una pregunta que se queda planteada, doctor, aunque sea en 30 segundos, en su opinión, ¿por qué la industria pesquera estamos en Puerto Rico, una isla? ¿Por qué aquí todavía tenemos una industria pesquera prácticamente no es comercial, no es una forma a gran escala, es casi como aficionada en el sentido de la producción? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no se ha desarrollado una industria pesquera que realmente que pueda desarrollarse y que pueda suplir a gran escala a nuestra población? En mi opinión, la industria pesquera de Puerto Rico ha sobrepescado nuestros recursos y prácticamente se usa para proveer pescado para los restaurantes. Y casi todos los pescadores en las villas pesqueras, casi todo lo que vienen, termina en un restaurante, no llega al mercado. Pero ¿tenemos nosotros una industria pesquera realmente fuerte o todavía deberíamos de haber desarrollado de una forma más articulada, mejor esta industria? Ya me están haciendo señas de que nos tenemos que despedir. Esa pregunta queda planteada para otro programa. Doctor Héctor Cruz, le damos las gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Esperamos que pueda disfrutar los días que les queda aquí en Puerto Rico y en otra ocasión que esté de vuelta aquí a nuestra patria, pues esperamos que pueda acompañarnos nuevamente. Será un placer, muchas gracias por traerme. Ustedes, amigos y amigas, gracias por su sintonía.
Nos escuchamos y nos vemos el lunes próximo. Muy buenas noches. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WKFE 1550 Yauco, WLEY 1080 Calley, WLRP 1460 San Sebastián, WGDL 1200 Lares. Radio Isla 1320. Emisora oficial de la Liga Atlética Interuniversitaria del 13 al 18 de abril en Ponce. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.